Ya, ahora estoy grabando, Millaray. Voy a volver a explicar cuándo una reacción es endergónica y exergónica. Cuando los reactantes o sustratos tienen una energía libre superior a los productos, entonces significa de que parte de la energía que tenían estos reactantes se perdió. Los productos no lograron captarla toda. Por lo tanto, esa reacción es exergónica. Ahora, en caso contrario, en que los reactantes tengan una energía inferior a los productos, entonces se requiere de energía externa para que los productos tengan más energía que los reactantes. Esa reacción es endergónica, guarda energía. Ya, y entonces aquí tenemos la energía de activación. Y habíamos mencionado que era la energía que se requiere para alcanzar el estado de transición y pueda ocurrir la reacción. ¿Qué es lo que ocurre bajo el efecto de la energía de activación? Se alinean grupos reactivos, forman cargas inestables y transitorias y se reordenan los enlaces. Entonces, todo esto ocurre para que pueda generarse la reacción química. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la energía de activación de una reacción en que no está participando una enzima. En cambio, vemos que la energía de activación en presencia de una enzima se reduce bastante. Entonces, vamos a ver por qué hace la enzima para que se ocurra eso. Aquí tenemos nuevamente aquí los curvos comparando, ¿cierto? Y vemos, los reactantes tienen una energía, los productos tienen otra energía, pero no importa si está actuando la enzima o no, la energía de reactantes y productos se mantiene. La enzima no va a trabajar aportando o quitando energía, ¿ya? Solamente lo que va a hacer la enzima es reducir la energía de activación. Entonces, sin enzima necesitamos toda esta energía de activación. Con enzima necesitamos solamente esta cantidad, ¿ya? Pero el delta G va a ser siempre el mismo en la reacción. Entonces, tenemos una ecuación de las reacciones que ocurren con enzima. Tenemos la enzima más el sustrato, se forma un complejo enzima-sustrato que va a dar origen posteriormente a recuperar la enzima y un producto. ¿Ya? Ahora, esta reacción puede ser reversible en algunos casos. En el caso de ¿por qué tenemos esta flecha grande arriba? Porque estamos indicando que la enzima se va a poder asociar a otro sustrato y a generar una reacción similar con otro sustrato. Entonces aquí tenemos el sustrato, la enzima, el complejo enzima-sustrato. Aquí vemos la acción de la enzima para generar el producto y la liberación del producto y la enzima libre para actuar nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que hace la enzima para reducir la energía de activación?
la enzima va a hacer algo parecido a la energía de activación. Va a generar una distorsión en los enlaces de las moléculas de sustrato. Y entonces va a facilitar que se rompan estos enlaces y se formen enlaces nuevos. Rafa, disculpe, ¿en dónde la enzima forma una distorsión? Genera la distorsión en los enlaces de las moléculas que participan. Gracias. Entonces, vamos a ver esa fórmula. S va a representar los sustratos o reactivos. El sustrato se une al sitio activo de la enzima. En el sitio activo vamos a encontrar diferentes tipos de aminoácidos. Unos que forman como la estructura del sitio activo y otros que son los que van a interactuar con el sustrato. Entonces, en el sitio activo nosotros vamos a encontrar un centro catalizador. Profesora, ¿qué significaba la unión ES? La unión de ES. enzima-sustrato. Entonces, se forma el complejo enzima-sustrato. Una vez formado los productos o el producto, la enzima queda libre y puede comenzar un nuevo ciclo de la reacción y se van a formar nuevos productos por el hecho de que el sustrato se asocia al sitio activo. Depende del tipo de enzima, es la capacidad de reutilización de ellas. Entonces vamos a ver que algunas enzimas catalizan hasta de 100 a 30 millones de reacciones por minuto. Entonces podemos ver la velocidad con que trabajan las enzimas, ¿ya? Eso depende de las reacciones químicas que nos preocupemos de estudiar. Entonces es importante tomar valor al trabajo de las enzimas. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química. Esta reacción química ocurre en los peroxisomas. Tenemos agua oxigenada que se tiene que transformar en agua y oxígeno a través de una enzima que se llama catalasa. Entonces, la reacción sola es lo que ustedes ven acá, con esta energía de activación. Si actúa la enzima, entonces vemos que la energía de activación se reduce muchísimo y la reacción es la misma. Se obtiene agua y oxígeno, pero a una velocidad muy superior. Para que la enzima pueda actuar sobre varios sustratos, es necesario que tenga una capacidad de liberarse de un sustrato para tomar otro sustrato. A eso se le denomina número de recambio de una enzima. Entonces se define como el número de moléculas de sustratos transformadas por unidad de tiempo para una molécula de enzima. Entonces, eso se mide a una temperatura determinada por su parte. ¿Lo puede volver a explicar? ¿Ya? Es lo mismo que dije antes, ¿no? Cada enzima va a tener la posibilidad de trabajar
en minutos o en segundos con tanto número de sustratos. Entonces, aquí esto se mide en minutos. Entonces vamos a ver la cantidad de moles de sustrato que va a transformar la enzima por minuto a entre 20 y 38 grados Celsius. Entonces, es el número de moléculas de sustrato que son transformadas por unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo aquí? El minuto. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de enzimas. Aquí encontramos, no sé si alguna de estas ustedes conocen, pero la anhidrasa carbónica tiene ¿el número de qué dijo? De ahí tiene que ser en el botón nuevo. Dice que el número de trabajos que hace la enzima en un minuto. Sí, pero es más como específico hablar del número de transformaciones del sustrato. ¿Ya? Entonces la anhidrasa carbónica es 36 millones. La amilasa sí la conocen. ¿Dónde tenemos amilasa? Amilasa. ¿Qué hará la amilasa? Está junto con la mielina. ¿Con qué? Está junto con la mielina. Amilasa. Se encuentra en la saliva. Muy bien, Catalina. ¿Ya? Es la que degrada el almidón, amilasa. ¿Ya? Ayuda a digerir los alimentos. No todo serina, sino que los hidratos de carbono. Tenemos amilasa salival y tenemos también en el intestino amilasa. Bueno, ella trabaja a 1 millón de transformaciones por minuto. Tenemos otras que trabajan más lento, ¿cierto? 12.000 la galactosidasa y la fosfoglucomutasa 1240. Entonces, algunos ejemplos del trabajo de las enzimas. Por supuesto que aquellas enzimas que tienen un número de recambio superior son enzimas que son fundamentales en los procesos metabólicos. Bueno, ahí tenemos la unión específica de la enzima, que es la molécula de enzima, con el sustrato. Entonces, el sustrato se va a asociar a el sitio activo de la enzima. Y vean, ¿qué ha pasado ahí? Ahí hay una modificación de la estructura de la enzima, también, ¿ya? Entonces, el sustrato entra y se genera una modificación estructural de la proteína. Y aquí nosotros podemos ver que en el sitio activo vamos a encontrar determinados aminoácidos que son los que van a interactuar con los sustratos. Y aquí vemos, por ejemplo, que la serina juega un papel importante en la interacción con el sustrato, porque el sitio activo de la enzima va a permitir que determinados enlaces se modifiquen, los enlaces del sustrato. Para que se puedan modificar los enlaces del sustrato, la enzima tiene que formar enlaces con el sustrato. Son enlaces débiles, que son momentáneos. Es como que atrapa el sustrato
y se asocia a él. Al asociarse, se desestabiliza el sustrato y entonces pierde las interacciones que tenía anteriormente. Y vemos cómo aquí se ha disociado los elementos de este sustrato por la acción de este aminoácido. Bueno, esto es activo. Ustedes lo podrán ver en casa, ¿ya? Esta es una enzima muy importante, la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima que se encuentra en la membrana del retículo plásmico liso de los hepatocitos. Y esta enzima lo que hace es, puede desfosforilar a la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Va a acoplar al ADP, porque este es el final de la actividad. Acopla el ADP aquí y acopla a la glucosa 6-fosfato. Entonces, la enzima permite que el grupo fosfato de la glucosa se asocie al ADP, se transforme en ATP. Y la glucosa queda libre. Y de esa forma puede atravesar la membrana del hepatocito y llegar a la sangre. Eso es cuando se degrada el glucógeno. En las células musculares también hay glucógeno, pero de los hepatocitos, que en las células musculares también hay glucógeno, pero no tienen esta enzima. Entonces la glucosa queda fosforilada y no puede salir de la célula. Entonces nosotros vamos a aportar glucosa a nuestro organismo a través exclusivamente del glucógeno que está en los hepatocitos. No podemos hacerlo a través del glucógeno de los músculos. Ahora, los músculos necesitan mucha energía y entonces esa glucosa es la que va a proporcionar energía, por eso no se va a la sangre. Ya. La unión de la enzima con el sustrato es muy específica y vamos a ver que hay complementariedad geométrica, o sea, una estructura que se tiene que acoplar a otra estructura. También hay complementariedad entre las cargas eléctricas del sustrato y su enzima. Existen 3 modelos para explicar la asociación que hay entre la enzima y el sustrato. El modelo que está aquí intermedio, llave cerradura, ya ha sido desterrado, en el sentido de que se pensaba que la enzima tenía una forma geométrica determinada y el sustrato tenía otra forma complementaria y que se unían porque tenían esa forma complementaria y no había movimiento de átomos, nada, solamente por el hecho de encajar ocurría el proceso de transformación del sustrato al producto. ¿Como el ejemplo anterior? ¿Cómo? ¿Como en el ejemplo anterior? Lo que pasa es que el ejemplo anterior, sí, se está mostrando estático, pero no es estático, sino que es como para demostrar que una molécula se asocia y la otra molécula se tiene que asociar para hacer el trabajo, pero no es estático, ¿ya? Entonces, vamos a
el modelo que más se acepta en la actualidad es el anclaje inducido y el estado de transición. Cuando nosotros hablamos de anclaje inducido, es lo que yo le estaba mostrando anteriormente, ahí, que nosotros tenemos, esta es la estructura de la molécula y el hecho de asociarse con el sustrato, tanto el sustrato como la enzima se van a acoplar porque hay una modificación estructural de ambos. Ese es el anclaje inducido. Anclaje inducido. Aquí dice encaje inducido. Y el estado de transición es, bueno, este modelo habla con mayor fineza acerca de qué es lo que pasa con el sitio activo y el sitio catalítico de la enzima. Pero al final es lo que estamos hablando. Se acomodan ambas moléculas, o bueno, varias moléculas, depende de cómo sea la reacción. Disculpe, ¿cómo era el anclaje inducido? La molécula de la proteína se va a modificar estructuralmente cuando contacta con el sustrato. Entonces, en todo ese reacomodo que hace la molécula, igual comienza la modificación del sustrato. Las enzimas son muy específicas, muy específicas. Y aquí vemos el ejemplo de ambos Macarena, ambos. Se anclan por modificación de ambos. El almidón está formado solamente de glucosa. La celulosa está formada solamente de glucosa. ¿Ya? Y aquí vemos una enzima que lo que va a hacer es romper el enlace entre una glucosa y otra glucosa, porque la maltosa es un disacárido de 2 glucosas. Esta enzima, la maltasa, es específica para romper el enlace entre 2 glucosas de la maltosa. Si nosotros nos vamos a la hemicelulosa, entonces vamos a encontrar que hay una enzima, que es la silanasa, que va a romper enlaces entre glucosas, pero fracciones de la celulosa. Y son enlaces entre glucosas. Cuando vamos a la celulosa, vemos que los disacáridos de la celulosa se llaman celobiosa. Y tenemos la celobiasa, que es la que va a romper los enlaces entre 2 glucosas. Siempre va a ser como el nombre así como muy similar, el que rompe a la enzima en sí, o sea, los enlaces, porque, por ejemplo, ahí está la maltosa y el que rompe es la maltasa. Y en la celobiosa, la que rompe es la celobiasa. ¿Siempre va a ser así? Sí, generalmente es así. O si no,
Depende, porque aquí está rompiendo enlaces, hay otras enzimas que hacen otras cosas, entonces tienen otros nombres. Sí. Entonces, ¿qué más específico que eso? Las enzimas, estas enzimas, ¿qué diferencia tienen? En cómo se produce el enlace entre una glucosa y otra. Nada más. Tienen el mismo sustrato, dos glucosas, pero el enlace es diferente y la enzima tiene que ser diferente. ¿Puedo volver a explicar? La maltosa, te voy a explicar con la maltosa y la celobiosa, que da el mismo resultado. La maltosa es una glucosa con otra glucosa. Entonces, la enzima maltasa rompe el enlace entre esas dos glucosas. La celobiasa es una glucosa con otra glucosa, pero con otro tipo de enlace. ¿Por qué pone esa cara? Cuando nosotros vimos los enlaces que se podían formar entre las glucosas, vemos que participa el carbono 1, se puede asociar con el carbono 6, o se puede asociar con el carbono 4, o se puede asociar con el carbono 5. Y entonces, depende de cómo se asocia una glucosa con la otra, es el enlace que forma. Entonces, el enlace que se forma en la maltosa es diferente al de la celobiosa. Entonces, a pesar de que tenemos el mismo sustrato, dos glucosas, pero están unidas de diferentes enlaces, necesitamos una enzima específica para que rompa ese enlace que es diferente. Entonces, digamos que las enzimas van principalmente por los tipos de enlace. En este caso sí, pero en otro, eso depende del trabajo que haga la enzima. Ya. Entonces volvemos a nuestra ecuación. Enzima más sustrato, forma el complejo enzima-sustrato. Se repone la enzima y se genera el producto. ¿Y qué es lo que hace la enzima? La enzima va a interactuar con el sustrato, como ya les había adelantado, a través de enlaces débiles. ¿Cuáles? Puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, principalmente. A veces se forman enlaces covalentes que son transitorios, ¿ya? Y entonces aquí vemos el sustrato con las diferentes interacciones en el sitio catalítico. Entonces, al interactuar la enzima con el sustrato, lo desestabiliza. Y entonces el sustrato puede tener la posibilidad de formar el producto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un sustrato en que se va a romper en dos. Entonces, por aquí se están generando enlaces, por acá se están generando otros enlaces, y por aquí se va a generar un enlace que va a permitir la ruptura del enlace de las dos unidades del sustrato. Bueno, esto es lo mismo, pero está relacionado con la curva de cómo ocurre el proceso desde sustrato a producto. Aquí tenemos un sustrato A y un producto BC. Perdón, un sustrato A y un sustrato BC. Y el producto es AB más C. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí tenemos la enzima con los sustratos. Aquí tenemos la interacción de la enzima con los sustratos. Y bajo la acción de todas estas interacciones que acabo de mencionar, vamos a ver que
estos elementos de los sustratos se pueden unir de forma diferente y generar los productos AB más C. O sea, se separó la C de la B y la B se asoció a la A, gracias a toda esta desestabilización que hace la enzima con el sustrato. Ya. Las enzimas se clasifican de acuerdo a la función general que realizan. Nosotros vamos a tener millones de enzimas disponibles por cada reacción química. Entonces, no podemos estar haciendo una clasificación de ellas en forma más exhaustiva. Entonces, vamos a ver que existen 6 tipos de enzimas, de acuerdo a su clasificación. Las oxidorreductasas, que como su nombre lo dice, van a actuar en las reacciones de oxidorreducción. Ustedes saben que siempre que una molécula se oxida, otra se tiene que reducir. Entonces, aquí vemos la molécula que se oxida y la otra se reduce. Y ahí tienen que actuar diferentes tipos de enzimas, pero son todas oxidorreductasas. Las transferasas van a transferir grupos intactos de una molécula a otra. Entonces, pueden transferir grupos funcionales, por ejemplo, de una molécula a otra. Esas son las transferasas. O, por ejemplo, grupos fosfatos. Las hidrolasas van a actuar en las reacciones de hidrólisis. Cuando nosotros hablamos de hidrólisis, estamos hablando de ruptura de enlaces, ¿ya? Es desintegración de un polímero. Y con participación de agua, por supuesto, porque el agua tiene que aportar aquellos átomos que le faltan a cada uno de los monómeros. Las liasas van a asociar grupos, diferentes tipos de grupos, en aquellos átomos que están asociados a través de doble enlace. Tenemos estos, están asociados a doble enlace, entonces la liasa lo que hace es asociar un grupo y romper el doble enlace. Las isomerasas van a modificar la posición de los diferentes átomos en el espacio. Entonces, ellos van a formar los isómeros. Y las ligasas van a participar en la unión de dos sustratos, pero con gasto de energía producto del ATP. ¿Puede volver a explicar las isomerasas? La isomerasa forma isómeros, y los isómeros son moléculas que tienen una distribución espacial de sus átomos. Entonces, la isomerasa lo que hace es tomar una molécula y transformarla en su isómero. Como aquí tenemos el ejemplo de la glucosa y la galactosa. Entonces vemos que la glucosa tiene orientados sus átomos de esta forma, mira, acá, de esta forma. En cambio la galactosa la tiene de esta otra forma. Entonces, las ligasas, ¿en qué tipo de reacciones trabajarán? ¿Endergónicas o exergónicas? ¿La cual? Las ligasas.
¿Exergónicos? Endergónicas, no exergónicas, endergónicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos obtenido energía del ATP que se guarda en ese enlace, ¿ya? Por supuesto, cuando se degrada el ATP y se transforma en ADP, eso es exergónico para el ATP, pero nosotros estamos refiriéndonos a la reacción principal. Ya, entonces, de acuerdo a los tipos de enzimas que hay, nosotros podemos ver ejemplos de ellos. Las oxidorreductasas, por ejemplo, las deshidrogenasas, las oxidasas, las catalasas, ya hablamos de una catalasa, ¿cierto? Las transferasas, entonces vamos a ver aquellas que transfieren grupos acetil, metil, glucosil, etc. Las hidrolasas, bueno, todas las que van a generar reacción de hidrólisis. Y entonces tenemos las desaminasas, por ejemplo, ribonucleasas, las liasas, entonces tenemos la hidratasa, y también algún tipo de liasas, descarboxilasas, etc. Isomerasas, bueno, depende cómo formen los isómeros, entonces van a tener nombres diferentes. Entonces, pero en general nosotros hablamos de una isomerasa o una mutasa. Y las ligasas, vamos a tener las carboxilasas y las sintetasas. Ejemplo. Dentro de eso vamos a tener enzimas específicas que van a participar en una reacción determinada, que va a tener su nombre de acuerdo a la reacción. ¿Sí? Esto es un término muy general. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Y las ligasas son endergónicas, los otros tipos de enzimas, ¿de qué tipo serían? Es que eso depende de la reacción química. Entonces hay que ver cómo es la reacción química. Pero entonces todas las ligasas son endergónicas. Sí, porque forman enlaces a partir de la energía del ATP. Ya. Entonces, ahora vamos a entrar a ver cómo se comportan las enzimas. Cuando nosotros estudiamos el comportamiento de las enzimas con respecto a la velocidad de reacción que tiene la reacción química en presencia de enzimas, vamos a hablar de cinética enzimática. Y la cinética enzimática es un análisis cuantitativo del efecto de cada uno de los factores que van a intervenir en la actividad enzimática. Los factores más importantes que intervienen en la actividad enzimática son la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la concentración de productos. También va a influir la presencia de moléculas reguladoras. Algunas enzimas necesitan ser reguladas. Entonces, vamos a tener algunas moléculas que inhiben la acción de la enzima y otras que activan la acción de la enzima. Y como son proteínas, van a estar afectadas por el pH y por la temperatura.
Cuando nosotros hablamos de actividad enzimática, estamos hablando del número de moles de sustrato que reaccionan para formar un producto, por mol de enzima y por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, número de moles de sustrato que reaccionan para formar un producto por moles de enzima por unidad de tiempo. Cuando hablamos de la actividad enzimática, en este sentido, consideramos que la enzima está completamente saturada. ¿Qué significa que la enzima está saturada? ¿De que tiene mucho sustrato? ¿Que tiene mucho sustrato? ¿O de que ya no tiene como espacio como para recibir otro sustrato? Claro, porque todos los sitios activos están ocupados, ¿ya? Nosotros podemos tener una enzima con mucho sustrato, pero si todos los sitios activos están ocupados, da lo mismo que aumentemos el sustrato 100 veces, no va a pasar nada, porque está ocupado. Ya, entonces, la cinética enzimática se mide a través de la concentración de sustrato en función, la actividad enzimática en función a la concentración del sustrato. Y hay una serie de valores que son importantes que van a representar a cada enzima. Entonces, aquí tenemos la curva que representa la actividad enzimática en función de la concentración de sustrato. Entonces, al principio vemos que hay unidades de sustrato y algunas enzimas están ocupadas. En este caso, hay una. En la parte intermedia vamos a ver que sobre el 50% de las enzimas están ocupadas y hay sustrato disponible. Y en esta parte van a estar todas las enzimas ocupadas, todos los sitios activos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esta curva, esta es una asíntota, que al inicio esta curva tiene una relación directamente proporcional. A medida que avanza la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción aumenta. Pero llega un momento en que ya esa relación no se hace directa, que es este momento. Y hasta que todos los sitios activos se ocupan, digamos acá. Al llegar a la utilización de todos los sitios activos, nosotros decimos que la enzima está saturada. Cuando nosotros perdemos la relación lineal que hay entre la concentración de sustrato y la velocidad de la reacción, el momento que perdemos, nosotros lo determinamos como una constante que se llama Km. Cuidado, que en algunos cursos me han dicho que Km es kilómetro. Ya, cuidado. Esta es la constante de Michaelis-Menten. Km. Ahí ese punto me está indicando la concentración de sustrato a la cual la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados. Entonces, cuando la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados, entonces ya cambia la tendencia de la curva, porque le es más difícil al sustrato asociarse a esos sitios activos disponibles. ¿Qué significaba KM?
es la constante de Michaelis-Menten, indica la cantidad de, o sea, la concentración de sustrato a la cual la enzima está con la mitad de sus sitios activos ocupados. La saturación, Christopher, se refiere a la enzima, no al sustrato. La enzima está saturada cuando todos sus sitios activos están ocupados. El sustrato tú puedes poner, como lo ves en el gráfico, lo ves que acá, cuando llegamos a la estabilidad, tenemos un sustrato de cerca de 4.000. Yo puedo poner 5.000 unidades de sustrato y la enzima va a trabajar igual como trabaja a los 4.000, porque está saturada, llegó a su velocidad máxima. ¿Te queda claro, Christopher? Ya. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La concentración de sustrato en función de, o sea, la velocidad en función de la concentración de sustrato, y aquí está medido en el laboratorio. Entonces, de acuerdo a la cantidad que vamos colocando, cómo va variando la curva. Pero ustedes saben que todas las curvas que uno describe en un gráfico tienen una ecuación. Entonces, todo esto tiene un trasfondo matemático. Hay una ecuación que va a determinar esa curva. Entonces, aquí está el fenómeno de saturación de la enzima. Aquí vemos baja concentración de sustrato y algunas enzimas están asociadas al sustrato porque no hay más sustrato. Y acá tenemos una alta concentración de sustrato. Todas las enzimas están asociadas al sustrato y hay sustratos que no pueden asociarse, y entonces tenemos que esperar la velocidad de recambio que tenga la enzima para que pueda entrar un nuevo sustrato a esa enzima. Ya. Vamos a estudiar los parámetros de la cinética enzimática, pero antes de eso vamos a descansar para que tengan la mente fresca.